Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Buenas tardes, hermanos. El día de hoy iniciaremos una nueva serie de estudios que lleva por título Firmes y constantes en la obra, teniendo como libros base las cartas del apóstol Pablo a los Corintios. En esta lección número 1, el título es El testimonio de Dios. La palabra testimonio está muy ligada a la palabra testigo. Un testigo es aquel que presencia un evento, suceso o acontecimiento y su función o deber es aseverar y defender un hecho en acción o en palabra, desmintiendo falsa información o suposiciones de quienes no presenciaron el hecho. Podríamos pensar en numerosos ejemplos. Alguien que presencia un accidente de tránsito, el asistente a una boda, un tercero en un contrato de arrendamiento, etcétera, etcétera. Teniendo este concepto, podríamos pasar a un siguiente punto. En Lucas 24, 45 al 48, en el relato de los caminantes a Emaús, el Señor Jesús los llama testigos y se menciona el verbo predicar. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Los discípulos no lo sabían, pero su convivencia con nuestro Señor Jesús era parte de un plan que venía desde la eternidad y trascendería épocas y tiempos hasta llegar a nuestros días. El texto clave para esta lección lo encontramos en 1 Corintios 2, versículo 1, que dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. El tema de esta porción es la palabra de la cruz, es decir, la predicación, función que Dios le ha dado a su pueblo, iglesia, para que por ella se diga que Cristo es el Hijo de Dios. Se anuncie el Evangelio del Señor Jesús. La orden del Señor es que, a través de ella, en su nombre, se proclame el arrepentimiento y el perdón de pecados. Consideremos ahora otra palabra clave: evangelio. Si nos vamos a las etimologías, significa buenas nuevas, pero no cualquier buena noticia. Hace énfasis en la vida de nuestro Señor Jesús en los días de su carne. Es así como conocemos los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como los evangelios, como los relatos de la vida de Cristo. Pero no solo es conocer lo que hizo, sino todo lo que implicó desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, como lo dice Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, cuando escuchamos predicación del Evangelio, habría que notar la relevancia de vida, ya que no solo es contar una historia o compartir un mensaje. Va más allá al sembrar una convicción en la vida del oyente, y es importante hacer mención
en que dicha acción no va por voluntad propia. Uno no va a convertir a un semejante. Es Dios quien dispone del corazón del hombre a recibir el mensaje, entenderlo y aceptarlo. Recordemos el pasaje de la confesión de Pedro cuando el Señor le pregunta: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 15 al 17. Ahora bien, en nuestro material de apoyo se nos invita a analizar algunos puntos. Lo que ahora conocemos como predicación, ¿en dónde se hace? Nosotros podríamos decir que en un lugar establecido, en algún punto de reunión de una congregación, en algún centro de conferencias. Sin embargo, podríamos ampliar nuestras alternativas. Hay hermanos que lo hacen en el parque, lo hacen en escuelas, y si recordamos algunas historias en el libro de los Hechos de la iglesia primitiva, podríamos recordar a Felipe que en un carro en movimiento, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hechos 8:35. ¿Quién o quiénes lo hacen? Mucho se ha comentado que quienes deben hacerlo son los hermanos que estén más preparados, ancianos, pastores. Incluso hay quienes dicen que según lo escrito en Efesios 4:11, el Señor es el que constituye a quienes tengan el don de evangelizar. Sin embargo, habría que pensar, si uno tuviera una buena noticia, ¿no la compartiría con sus cercanos? En la mercadotecnia actual hay un concepto que se llama de boca en boca. Si un producto es lo suficiente bueno y eficaz, la recomendación por los mismos clientes es la carta de presentación de dicho producto. Tomando este ejemplo, podríamos pensar que cualquier creyente podría predicar, siendo que él mismo está convencido de su fe, porque no podría compartir algo de lo que no está seguro. ¿Qué medios o métodos se utilizan para anunciar el Evangelio? En nuestra actualidad contamos con decenas de opciones por los cuales se puede propagar el mensaje de salvación. Medios digitales como Internet, redes sociales, páginas web, videos, y si nos vamos un tiempo atrás, tendríamos también material impreso, folletos, panfletos, letreros, y en algunos años más atrás podríamos tener CDs o cassettes que grababan predicaciones de hermanos. Y son numerosas las formas en las que el ser humano ha creado para registro y divulgación de información que se ha ocupado para predicar el Evangelio. Sin embargo, no olvidemos que todos estos medios solo son herramientas para la propagación del mensaje de salvación. Otro medio de difusión para el Evangelio que no consideramos muchas veces es la vida del cristiano. Ha habido numerosos testimonios de hermanos que conocieron a Cristo porque vieron la forma de vivir de un hijo de Dios. Hay que cuidar que los propósitos mencionados sean cumplidos. Pasando a nuestra lección, hemos de aprender las verdades que el Espíritu Santo señala sobre este tema. El testimonio de Dios y el testimonio de Cristo es el mismo. El apóstol Pablo usa ambas frases y lo podríamos corroborar de diferentes maneras. Incluso recordemos cuando el Señor Jesús dijo en Juan 5:37, defendiéndose de los judíos: También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y no olvidemos lo que dice Hebreos 1:1 y 2, cuando dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El Señor Jesús es quien envía a sus redimidos a predicar.
En el momento de la ascensión, narrado en Marcos 16:15, está el mandamiento: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y no solo se refiere a los apóstoles que estuvieron con él en sus días en este mundo. Recordemos en la oración del Señor Jesús cuando dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17, 20 y 21. Es necesario tener la sabiduría de Dios, a fin de que no se haga vana la cruz de Cristo. Primera de Corintios 1:17. Debe haber una misma mente y un mismo parecer en los que sirven. Las divisiones entre hermanos pueden afectar el testimonio que se da hacia los de afuera, ya que tener contiendas nos harían igual que al hombre natural en sus círculos sociales. A los que se salvan es poder de Dios, no por voluntad humana, como lo comentamos anteriormente. Y el instrumento de Dios debe hablar con demostración del Espíritu y poder. Esto solo se logrará si nuestra comunión con Dios es íntima y sincera. El instrumento de Dios debe tener muy en cuenta los resultados. El fundamento es el mismo poder de Dios. Y el instrumento de Dios debe ser sensible a la enseñanza del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Un fin que la predicación persigue es lo que José logró cuando habló con sus hermanos. Les habló al corazón. Génesis 50, 21. La predicación no es solamente lo que los hermanos hacen en un púlpito, en un local donde se reúne la congregación. Es también aquella labor que el que ha sido salvo, obedeciendo el mandato del Señor, realiza delante de una persona que se confiese perdida y que necesita de un Salvador, para presentarle el camino y la verdad y la vida que lo conducirá a Dios. ¿Es usted obediente al Señor? ¿Predica a Cristo? ¿Ha entendido lo necesario para hacerlo? Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hechos 4:9. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.